Bueno, entonces vamos a dar la bienvenida eh, a los que están presentes. Bueno, bienvenidos a esta segunda charla en el marco de nuestra iniciativa Hablemos de Ciudad. Hace un mes hicimos una sobre el plan estratégico de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Esta iniciativa, bueno, retomo las palabras que dijimos la otra vez. Esta iniciativa está concebida como un espacio de intercambio profesional y académico en el área del urbanismo, que pretende contribuir tanto con la renovación de conocimientos y prácticas para enfrentar los desafíos actuales de nuestras ciudades, como con ampliar y fortalecer la red de los preocupados y los ocupados por la ciudad. Esta iniciativa es de las urbanistas Lila Franco, Sandra Ornés y yo que soy Ariana Tarján. No me presenté al inicio, mi nombre es Ariana Tarján. Somos urbanistas y profesoras. Lila es de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Sandra Ornés es de la Simón Bolívar y yo soy del Instituto de Urbanismo de la Universidad Central. Creemos, bueno, a partir de esta iniciativa, creemos en el valor de la interacción directa para ampliar la perspectiva y visión del urbanismo en busca de mejores respuestas e impactos en nuestras comunidades, además de fomentar el sentido de comunidad académica y profesional donde el conocimiento es compartido y enriquecido colectivamente. Voy a hacer un breve resumen de nosotras tres antes de pasar la palabra a la profesora Lila Franco, que va a ser la moderadora de hoy. Sandra Ornés es urbanista de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en gerencia ambiental de la Universidad Central, diplomado en gestión turística de la Universidad de Oriente, diploma en políticas públicas de un centro en Francia y doctorado en desarrollo sostenible en la Universidad Simón Bolívar. Investigadora docente de esa misma universidad, ha participado en planes y proyectos del sector privado, público y académico en materia de planificación y gestión urbana, gestión de riesgo de desastre, competitividad urbana y sostenibilidad. Lila Franco, también urbanista de la Simón Bolívar, con maestría en planificación de transporte de la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá, y doctorado en ciencias sociales y humanidades de la Simón Bolívar, docente de la UCLA, fundadora de la carrera de urbanismo y actual coordinadora de currículo. Ha participado en estudios y proyectos en el sector público y privado relacionados con planificación, transporte y movilidad. Ariana Tarján, soy también egresada de la Simón Bolívar, con maestría en gerencia ambiental y especialización en planificación estratégica urbana del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, investigador docente del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y he participado en numerosos estudios y consultorías vinculados con la temática urbana. Bueno, la charla de hoy, aunque la profesora Lila Franco va a detallar más de qué se trata, y se va a ser la moderadora, yo quiero mencionar que constituye uno de los tres trabajos finales del curso de Planificación Estratégica Urbana que impartí a través del Instituto de Urbanismo en la modalidad online en el año 2023. Así que para mí es un orgullo que se presente este trabajo en particular y que hayamos tenido tantos interesados, particularmente del Estado Lara. Esperamos que este intercambio sea de valor para todos. Agradecemos a nuestras universidades por su respaldo y a FUNINDES de la Universidad Simón Bolívar, que es quien nos está facilitando los recursos de la plataforma Zoom. A continuación, le cedo la palabra a la profesora Lila Franco, quien les explicará entonces cómo va a ser la modalidad de la ponencia y las intervenciones de los participantes y bueno, quien les dará más detalles. Muchas gracias y Lila Franco tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, a este encuentro que desde hace mucho tiempo hemos estado planificando y con deseos de que sea un espacio pues, de intercambio, también de reflexión para todos aquellos que estamos relacionados con la ciudad.
también somos una buena cantidad de urbanistas, así que, bueno, estamos con todos en casa. El- les quiero comentar, eh, para inicio de este encuentro, que desde finales del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, ha habido una gran toma de conciencia del rol fundamental que cumple la planificación estratégica cuando se trata de las mejoras de la ciudad. Más aún es un tipo de planificación que nos permite adaptarnos a los cambios que se han producido en cuanto al concepto de desarrollo, eh, digamos, porque integra la sostenibilidad y sus dimensiones, también tiene que ver con los actores sociales, con las líneas y proyectos estratégicos y con todo lo relacionado pues, con la factibilidad de que se desarrollen unos proyectos y que de verdad pues, la propuesta de ciudad o la propuesta urbana llegue a feliz término. En el año 2023, tal como lo mencionó la profesora Ariana, se presenta la oportunidad de integrar, digamos, en el marco del curso de planificación estratégica urbana, también aprovechar la coyuntura de que se estaba produciendo una gran propaganda por parte del gobierno nacional para establecer zonas económicas e industriales en el país. Y Cabudare surge como una opción que tiene, digamos, se presenta como que tiene gran valor para convertirse, gran probabilidad de convertirse en un centro urbano de tipo agroindustrial. Entonces, lo que hicimos en la universidad, en la UCLA, fue elaborar pues, un programa interinstitucional con la alcaldía de Palavecino, que es el municipio donde está ubicada la población de Caudare. Esto lo van a explicar los conferencistas más adelante. Y bueno, elaboramos entonces un programa de pasantías profesionales y un programa también del servicio comunitario. Entonces los estudiantes de urbanismo de los semestres superiores de la UCLA pasaron entonces a elaborar unos trabajos allí, se pudo hacer un diagnóstico participativo y se elaboraron unas propuestas de unos centros poblados que forman parte del área de estudio. Entonces, bueno, no me queda más que presentarles entonces a nuestros ponentes para la charla de hoy, que son el urbanista Carlos Pacheco y el urbanista Pedro Vicente Pérez. El urbanista Carlos es consultor en estudios urbanos, es docente del programa de urbanismo en la UCLA, tanto en pregrado como en el posgrado de tasación de bienes inmuebles urbanos. Es profesor como profesor de ingeniería en el área de urbanismo, como profesional, perdón, se ha desempeñado en la elaboración de diferentes tipos de planes, 18 en total, una cantidad considerable. Son planes de desarrollo urbano y territorial, también ha estado involucrado en el desarrollo de urbanizaciones, en las habilitaciones físico-espaciales de barrios, en sus componentes tanto técnico-urbano como social, y también en el diseño de instrumentos normativos, tales como ordenanzas municipales. Los estudios del profesor Pacheco incluyen un diplomado de fundamentos de la planificación para la gestión del suelo, el diplomado de tasación de bienes e inmuebles en SOITABE, cursos en planificación estratégica urbana, métodos de planificación urbana y el urbanismo y la administración local. Por su parte, el urbanista Pedro Vicente Pérez es consultor en materia urbanística, es promotor de proyectos inmobiliarios y manejo de hoteles en tiempo compartido. Es asesor urbano para varios municipios de Venezuela y es profesor universitario en varias instituciones como la UCLA, la UPEL y la UNP. Sus estudios de posgrado son en el área de administración de empresas y de política y gobernabilidad. Las otras áreas de interés del profesor Pérez son
los negocios en el área agrícola, es consultor en políticas agrícolas y es director ejecutivo de FedeAgro. Entonces, con esta presentación, les quiero comentar, ya para darle la palabra a nuestros expositores, les digo, ellos van a presentar de manera compartida unas láminas introductorias que va a realizar el profesor Pérez. Luego el profesor Pacheco entra de lleno con la presentación de Cabudare y luego al final eh, digamos, el cierre en relación a zonas económicas especiales, algunas características son las que, digamos, se proponen tomando como referencia alguna experiencia internacional. Y bueno, al final de las presentaciones sí les vamos a dar un paso a las preguntas y respuestas o cualquier otra observación que ustedes tengan. Adelante, Pedro Vicente, bienvenido. Ok, bueno, un saludo para todos los que son colegas, amigos del urbanismo y profesiones relacionadas, pues. No sé si se ve bien las láminas. Sí, yo Sí, la veo sí se bien. ve bien. Sí, sí. Ok. Bueno, yo voy a dar como un poquito la introducción sobre el tema. Bueno, en primer lugar quiero citar que, bueno, esto es un trabajo académico. Sí ha habido algunas acciones que se ha hecho en la alcaldía, con la universidad. Carlos ha trabajado mucho el tema. Esto es una propuesta tal vez de más sentido académico, pero tiene algún contenido de realidad porque se han hecho algunas mediciones y levantamientos de información años anteriores, pero eso nos ayudó a llegar más o menos a esta propuesta o conclusión. Bueno, yo voy a hablarle un poquito de lo que es la zona. Aquí con esta primera lámina hay cosas muy representativas de lo que es para nosotros el estado Lara. Yo vivo allá, trabajo en Caracas, yo soy de esos que va y viene todos los fines de semana, Caracas, a Barquisimeto, pero aquí hay uno muy emblemático, el obelisco y la iglesia de Barquisimeto, la catedral. Bueno, fíjense, para entrar un poquito en materia, a veces la gente pasa por Barquisimeto, la visita, pero hay que ser un actor económico, sobre todo para entender qué pasa allí, qué influencia tiene Barquisimeto y Caudare. Para los que a lo mejor no lo conocen mucho, yo hago un símil, es como Caracas y el Hatillo, ¿ok? Caudare hace décadas era un pequeño poblado, pero hoy en día es casi una conurbación. Barquisimeto está en como una especie de terraza y Caudare está apenas a 2, 3 kilómetros, lo divide un río. Y Caudare se ha convertido así como una zona dormitorio. Fue hace más de 50 años, era una zona de mucha caña de azúcar. Básicamente eso era de dos familias y eso se fue expandiendo en urbanizaciones de viviendas, digamos, tipo clase media, pero hoy en día ellas funcionan como una sola unidad. Para que tengamos un poquito en lo que es Barquisimeto, entre Barquisimeto, Cabudare y algunos pequeños centros poblados o lo que eran antes caserío, que la ciudad los tomó. Hay alrededor de 1.881.000 habitantes, esa es como la última proyección. Para que tengan idea, el Estado tiene 2.150.000 habitantes, o sea que tenemos la mayoría de la población concentrada en este centro poblado. Barquisimeto es, y esto es lo más interesante que yo quiero que vayan captando, la base económica de Barquisimeto es básicamente comercial, es un sitio de mucho intercambio, ya les voy a explicar un poquito el gráfico, y ella tuvo una época que había, de hecho hay 4 zonas industriales que se han venido a menos por la situación país, pero básicamente ella es como la gente dice que es la puerta de Occidente. Ya le vamos a explicar un poquito cuando entre en el gráfico. En cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema de transporte, hoy en día hay autopistas desde Caracas, hay autopistas que nos llevan hacia el Zulia
y hacia los llanos occidentales. Tal vez la carretera del Zulia, la autopista, tenga, bueno, como está toda Venezuela, falta de mantenimiento, pero el eje vial o las infraestructuras, puentes, ya eso está, es cuestión de tal vez mejorar. Tiene un aeropuerto internacional que, bueno, como bueno, nos ha pasado todo lo que sabemos, lo que ha pasado con las aerolíneas internacionales, pero tiene un muy buen aeropuerto y tiene un tren que tiene muchos años. Se le hizo algunas modificaciones, pero todavía no tiene el nivel de un tren, como vemos en Europa. Ahorita que vimos lo que pasó en España, vemos todos esos trenes de ultra velocidad, pero es una vía que pudiera ser muy importante, sobre todo para el tema de carga. Y ese tren concluye en una aduana que la llamamos Puerto Seco. O sea, tú puedes nacionalizar tanto en el aeropuerto como en el tren, puedes nacionalizar mercancía que venga de Puerto Cabello o de otro origen. ¿Ok? Bueno, tenemos los servicios públicos, lo que no es ajeno a lo que pasa en el país, pero tiene una fuente de provisión de agua. Ya hay un proyecto de Yacabú que sí tiene muchas décadas, pero si nosotros mejoramos el tema de distribución y reposición de tuberías, hay servicios, podemos tener suficiente agua. Y si ustedes, cuando uno llega sobre todo a Cabudare, uno ve las torres de toda esa electrificación que tiene el Guri que va hacia el Zulia. Si mejoramos, bueno, el tema de generación, mejoramos todo el tema de distribución, sí hay, o sea, no hay que hacer unas grandes inversiones en cuanto a generación y tal vez concentrarse más en la distribución. De hecho, bueno, Carlos, que va a ser ponente, tuvo que salir a cambiar de ubicación por un tema eléctrico. Uno de los rasgos muy importantes que tiene Barquisimeto es sobre todo en el tema educativo. Hay 11 universidades, hay muchas, inclusive instituciones como el IESA, que tienen núcleos o dan muchos cursos en Barquisimeto. Y de hecho, ahí yo he leído estudios donde dicen que ya Mérida no es la ciudad estudiantil, sino que es Barquisimeto. Barquisimeto tiene, no quise poner descripción demográfica, pero es una población, uno lo ve cuando anda en la ciudad, de gente joven y gente muy universitaria. Y tal vez es uno de los polos más atractivos del tema de juventud en edad universitaria. Y de hecho hay una universidad, por ejemplo, el caso de bueno, tenemos una universidad en la cual nosotros damos clase, que es la UCLA, pero hay universidades privadas que han desarrollado sistemas a distancia. Y, por ejemplo, hay una universidad que tiene casi 2.000 estudiantes internacionales. O sea, Barquisimeto tiene un buen respaldo académico, digámoslo así. Pero el más interesante es el centro de salud. Yo creo que tal vez es el polo que más atrae después del comercial. Todas esas ciudades que usted ven de Trujillo, de Mérida, de Portuguesa, de Cojedes, de Yaracuy, es una referencia. Los centros de salud tienen unas 5 o 6 clínicas muy importantes. Ahí se hacen todo tipo de examen y uno nota, yo por ejemplo estuve haciendo una investigación y conté más de 70 centros de salud que incluyen exámenes, toda esa serie de cosas. Lo que quiero decirles es que es una ciudad, es un lugar donde hay mucho apoyo. Y bueno, lo típico de nosotros los urbanistas, yo no quise hablar mucho, pero es muy típica esa estructura urbana de la cuadrícula, donde están las calles, que son en sentido norte-sur, y en sentido este-oeste están las carreras. Es de fácil orientación, permite tema, por ejemplo, ahí hay mucha área para hacer renovación urbana, ¿ok? Pienso yo. Y Cabudare se ha convertido como un cierto dormitorio y vamos a ver en lo que Carlos ahorita va a explicar. Cabudare es como la zona de mayor expansión ordenada, con todas las cosas que podamos criticar, y tiene un potencial, porque creo que Barquisimeto tiene algunas limitantes, sobre todo lo que vamos a hablar de zonas económicas especiales, y aquí hay un gran hectaraje
una superficie muy importante, que ahí es donde estamos basando nuestra propuesta. Bueno, Carlos, te dejo, ahora paso tus láminas. Un segundito. Bueno, muy buenas tardes. Mientras Pedro coloca las láminas, sí, vamos a presentarles el trabajo que hicimos justamente en ese curso de ampliación de planificación estratégica sobre Caudare 2033. Lo llamamos Caudare 33 a los fines pues, de esa presentación que hicimos en aquel entonces. Y como decíamos anteriormente, y lo expresaba la urbanista Lila, este ha sido un trabajo con muchas manos. Entre esos, muchos de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, participaron directa o indirectamente en algunas de estas líneas de trabajo. Y entonces hoy pues, hemos hecho pues, la integración de todas ellas en este plan estratégico que vamos a presentar o a compartir con ustedes para su conocimiento, ¿no? ¿Seguimos? Ya, espérate que creo que me fui para el final. Ya va, un segundito que... Sí. Ok. Listo. Ok. Bueno, fíjense, como decíamos, Cabudare, que es la capital del municipio palavecino, está justamente al sureste del área metropolitana de Barquisimeto y ya cuenta con un instrumento, un plan de desarrollo urbano local desde el año 2004 y con una, digamos, una modificación, una reforma que se hizo en el 2019. Caudare aproximadamente tiene alrededor de 210.000 habitantes y en estas láminas queríamos presentarle un poco para ubicarlos. Aquí arriba en la parte derecha superior tenemos la ciudad que llamamos hasta el 2014, que ocupaba una superficie de unas 4.600 hectáreas aproximadamente. Luego de la declaración de la zona económica especial del municipio palavecino, se incorporaron 2.780 hectáreas aproximadamente para, digamos, tener o manejar una superficie de 7.477 hectáreas para el año 2019. Un gran reto para la alcaldía de Palavecino y la cual, bueno, ha tenido que tomar cartas en el asunto para poder incorporar y manejar esas 2.780 hectáreas. A continuación, el por qué lo hicimos. Bueno, esa declaratoria del año 2019 del Gobierno Nacional nos lleva a que una vez declarada la zona económica especial de Palavecino, en aquel entonces eran dos, también la Iribarren, pero Palavecino en particular, porque dentro del decreto dice que deben incorporarse inmediatamente al área urbana las 2.700 hectáreas. Entonces, por eso es que la atención nuestra en cuanto al área urbana de Caudare es en ese espacio de zona económica especial. ¿Qué queremos o para qué queremos ese estudio? En aquel entonces queríamos es que esa población que está allí, que alrededor de 2.500 habitantes, pudieran recibir los beneficios económicos y sociales de esa nueva zona, del desarrollo urbano de esa nueva zona económica especial, con unos servicios públicos adecuados y de calidad. ¿Por qué decimos esto? Porque esos asentamientos urbanos que estaban allí correspondían con los asentamientos campesinos sí, o los centros poblados de apoyo a las actividades agrícolas del Valle del Torre. Bueno, ¿dónde
fundamentalmente se distinguieron dos zonas. 800 hectáreas estuvieron definidas como macrosector industrial y 2.000 hectáreas aproximadamente como macrosector agroindustrial. Allí habían existen unos asentamientos agrícolas y agroindustriales que están conformados por los centros poblados Mayal, Cocuemono, Tres Topias, La Guada y La Galería. En esos centros poblados quisimos entonces hacer este plan estratégico para definir sus usos del suelo y por supuesto un programa de actuaciones urbanísticas a 10 años. El plano que ustedes ven allí a la derecha es donde definimos los grandes usos del suelo. Están las zonas de nuevos desarrollos industriales, las zonas residenciales en transformación que están en color carne, en color amarillo claro están las zonas de transformación. En verde son las zonas de protección y conservación ambiental que formaban parte de la zona protectora del área metropolitana de Barquisimeto, y aquí quizás no se ven muy bien, pero están los corredores estratégicos de servicios. Entre esos está el planteado la nueva estación del ferrocarril de Cabudare, que estaría justamente a la margen izquierda de la imagen o a la zona este. Y bueno, entonces allí pudimos definir a través de un reglamento, un decreto donde se reglamenta el uso del suelo en esa zona específica o que conocemos como macrosector 1, donde predominan los usos industriales. ¿Seguimos? Ok. ¿Quién promueve? Bueno, como parte de este ejercicio, hicimos la proposición de una asociación civil llamada Cabudare 2033, sin fines de lucro, declarada de utilidad pública y de carácter local. Esa asociación estaba presidida por el alcalde, va a estar conformada por un grupo de asesores. Hay unos actores políticos, sociales del municipio palavecino y también del área metropolitana de Barquisimeto que la van a conformar, y una gerencia general que se propuso con coordinaciones de técnicas comunicacionales, de participación social, presupuesto y por supuesto uno de los temas más álgidos en todos estos planes es una unidad encargada del financiamiento de los proyectos urbanos principales. A continuación, establecimos con tantos temas pues, que hay aquí, cuáles eran los temas críticos pues, como parte del diagnóstico. Y uno de los principales es la incorporación de un extenso territorio agrícola al área urbana sin ningún tipo de planificación. Allí también teníamos, entonces empezaron a presentarse los conflictos de uso entre el uso urbano, los usos agrícolas. Tuvimos problemas entre también el uso del suelo urbano, agrícola y las zonas de protección ambiental. Por otro lado, la inexistencia de un plan estratégico de desarrollo integral de la zona económica especial aprobado por las instancias nacionales. Ya a través de la misma Gobernación del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico se hizo ese planteamiento al Ministerio de Planificación, y posteriormente, a raíz de la creación de la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, se hizo una propuesta adicional, que fue la creación de una zona económica especial para el Estado Lara. Ninguno de esos instrumentos ha sido revisado ni puesto en marcha. Entonces, eso pues a la alcaldía le trajo un reto enorme, porque ¿qué hacía con sus 2.800 hectáreas? Otro tema que se nos presentó en la medida que fuimos entrando, sobre todo a la zona de los centros poblados, de los mismos zonas de los agricultores, fue la gran incertidumbre que se creó
para la aplicación de los impuestos inmobiliarios a la tierra, a las propiedades, porque, bueno, pasan de una situación donde no pagaban impuestos a otra distinta en la cual incluso acabamos de ver unos impuestos urbanos bastante altos para estas personas pues que no estaban dentro del sistema digamos, de pago de las propiedades inmobiliarias, impuestos, etc. Otra situación que se presentó, que fue, bueno, felizmente solucionada, fue la situación con los ejidos municipales, para lo cual se dictó una ordenanza y lograr pasar las tierras del Instituto Nacional de Tierras, INTI, a manos de la alcaldía. Entonces, bueno, ya ahí por lo menos las competencias se fueron solucionando, pues, respecto a lo que es el tema tierra. Y por último, uno de los temas más importantes de siempre, la falta de recursos financieros para, en este caso, el impulso de la zona económica especial y en todo caso también para el desarrollo urbano, cuyas competencias primordiales recaen en la alcaldía. Bueno, a continuación, entonces, ¿qué queremos con este plan estratégico Cabudare 33? Es la incorporación de esa área urbana a la poligonal del año 2014, señalada por el PEDUL, el Plan de Desarrollo Urbano Local, la atención integral de esas poblaciones que, bueno, estaban prácticamente fuera no tenían beneficios de ningún tipo, sobre todo de servicios, transporte, empleo, la incorporación de entonces actividades industriales y agroindustriales como actividades relevantes en la economía urbana y que tendrían un gran impacto en Cabudare, sobre todo cuando siempre hemos dicho de Cabudare, o se ha mencionado Cabudare como una ciudad dormitorio. Esto tiene unas implicaciones interesantes a mediano plazo porque es cambiar un poco ese calificativo con el que se señala la ciudad. Luego estaría la rehabilitación de los servicios básicos como aguas, cloacas, electricidad, telecomunicaciones, la recolección de desechos sólidos, entre otros, que es de gran importancia para estos poblados que están allí, para esa población. Y luego está la rehabilitación de la vialidad, de gran importancia también porque entonces recuerden que la línea del ferrocarril, justamente que estaba al este de esta zona económica especial, divide al área urbana hasta el año 2014 de esta nueva zona que debe incorporarse. Entonces requiere pues algunas inversiones bastante grandes para entonces hacer una integración física y funcional. Seguimos. Ok, en cuanto a los actores o la identificación de los actores, eso fue un trabajo bien interesante porque lo hicimos a varias escalas, tanto a nivel de los consejos comunales, a nivel de lo que es la ciudad como tal y de lo que son los organismos nacionales y estadales. Entonces allí resaltan la Superintendencia de Zonas Económicas, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado Lara, que pertenece a la gobernación, la Alcaldía de Palavecino, los organismos multilaterales, que por cierto pudimos tener algunos acercamientos en la Feria Mundial de las Ciudades Metropolitanas, los industriales y sobre todo aquella gente que estuvo promoviendo el crecimiento de la zona industrial originaria de Cabudare, que eran alrededor de unas 100 hectáreas, los productores agrícolas, porque entonces aquí hay una combinación de zonas agrícolas en áreas urbanas, y los consejos comunales que vienen constituidos, que quizás una de las grandes fortalezas de estas áreas, que son de los centros poblados que ya mencionamos. Y cada uno, pues, definimos cuáles eran los objetivos identificadores y cómo se podían insertar de una manera u otra en la cristalización de este plan estratégico. Luego, definimos en este mismo sentido, Pedro, hicimos un análisis FODA y partimos de
de hacerlo a 3 niveles. Uno de carácter nacional y regional con todos los organismos del Estado, del país, ¿verdad? Del ministerio, las distintas organizaciones que tenían la gobernación, para tener entonces la visión desde el ámbito del área de influencia o la subregión que corresponde a Caudare y por supuesto incluyendo a Barquisimeto, una matriz FODA de carácter local que se hizo con todos los productores agrícolas, específicamente con la Comuna Agropecuaria Ezequiel Zamora, y las matrices FODA de carácter local a los residentes de los consejos comunales que conforman pues los centros poblados. Esto entonces nos permitió llegar o ir a lo que denominamos la visión. ¿Cuál es la visión que tenemos con respecto a Caudare? Y fundamentalmente, me permito leerla, es consolidar a Caudare como un centro agroindustrial y productivo de mayor relevancia en el centro occidente venezolano, por supuesto en conjunto con Barquisimeto, de intercambio y transformación que favorezca la comercialización de productos hacia los mercados internacionales. Una de las cosas fundamentales que se dijo aquí es la conformación de la quinta zona industrial del área metropolitana, de tal manera que en esa visión también compartida tomáramos en consideración un modelo de integración ecoespacial entre zonas residenciales e industriales que pudieran estar en un mismo espacio, compartir espacios comunes a través de vías, ciclovías, espacios públicos, y donde esos territorios urbanos, digamos, nuevos, o que incorporamos a la trama urbana, contaran con los equipamientos y los servicios necesarios para abastecer a las comunidades allí asentadas y todo lo que está alrededor. Y la acción pública y privada estaría orientada entonces también al cuidado de las áreas ambientales sensibles que circundan pues a esta zona. Bien. Ya va que estoy un poquito, me perdí en la pantalla. No, ok, ya listo. Sí, ya estoy nuevamente aquí. Miren, entonces de allí, quisimos entonces hablar de las estrategias fundamentales para el desarrollo del Caudare 2033 en cuanto a nueva gobernanza, al espacio urbano sostenible, a un espacio policéntrico que articula, que es inclusivo, que está cohesionado y que permite pues la relación de los diversos usos del suelo pues de esta zona económica especial. También recordando pues que la ciudad apuesta por el desarrollo de aquellas actividades económicas que van a transformar la economía de la ciudad y que también nos va a permitir potenciar, como mencionaba Pedro, encaudar una gran cantidad de universidades y entonces aprovechar ese potencial que a través de las universidades innovador, inteligente, para el conocimiento, educación y cultura que tenga que ver con este desarrollo de la zona económica. Luego, ya definida la visión y esos ejes estratégicos, nos abocamos a presentar cuáles eran los objetivos estratégicos más importantes. Fundamental fueron impulsar el subsistema de regionalización en Lara, incrementar la producción sustentable a través de las distintas áreas de desarrollo estratégico que están contenidas en el estudio preliminar que hizo la gobernación sobre todo el estado Lara, el garantizar la protección, conservación y preservación de las áreas naturales protegidas y establecer los mecanismos
o de incentivos para impulsar el desarrollo de las actividades industriales, agroindustriales, comerciales, turísticas y de servicios requeridas para consolidar esta zona económica especial. Y lo otro fundamental es la vinculación de los actores de ciencia y tecnología en el desarrollo integral de nuestro plan estratégico urbano. Y así, una vez tenido estos objetivos estratégicos, se procedió a definir los ejes estratégicos y estrategias que tienen que ver con caudales sostenibles, vinculando esto a la preservación de las áreas naturales en la zona económica especial y las áreas bajo régimen de administración especial, el aprovechamiento del recurso agua, el diseño de programas para la preservación de fuentes de agua y el mejoramiento de la distribución de agua potable en relación a los usos industriales y residenciales. Una caudare también gobernable e internacional que permita la incorporación de organizaciones sociales en esos programas de seguridad preventiva y resguardo de bienes públicos y privados, la implementación de un gobierno digital accesible y cercano pues a los ciudadanos y explorar las fuentes de financiamiento internacional para el desarrollo de los servicios de infraestructura. En el eje caudal emprendedora e innovadora es el aprovechamiento de los recursos humanos y la presencia de las universidades para programas de capacitación, acompañamiento de todas aquellas actividades que vayan a estar en esa zona económica especial, mediante incentivos fiscales de créditos, cursos de capacitación y formación para el emprendimiento, entre algunas acciones. El caudal productiva y agroindustrial corresponde pues al impulso del desarrollo industrial y agroindustrial con fines de exportación, aprovechando la ubicación geoestratégica de las tierras de esta zona económica especial y a las facilidades de transporte ferroviario como una, bueno, de las grandes fortalezas pues, de esta zona. Y el fortalecimiento también queríamos presentarlo de la oferta de servicios, infraestructura y seguridad en la dotación de los servicios para esas actividades económicas que se piensan asentar allí. Seguidamente, la caudal interconectada, que bueno, significa pues todo lo que tiene que ver con el transporte, la articulación del sistema vehicular y el ferrocarril, para movilización de pasajeros, cargas, productos terminados, etcétera. La construcción del sistema vial urbano principal del área urbana de Caudares, la ampliación de los equipamientos urbanos mediante construcción de instalaciones cónsonas para esa población residente y para la población que seguramente pues, se va a asentar en los alrededores de estas zonas industriales que está previsto pues, en el reglamento número 1 y la rehabilitación de la vialidad para favorecer la movilidad, la integración espacial y funcional de los centros poblados. Bueno, otro aspecto bien interesante, bueno, una vez que ya definimos todos esos ejes estratégicos, fue elaborar todo un programa de seguimiento y evaluación donde una de las cosas que queríamos resaltar o resaltamos en ese entonces es los indicadores. Muchos sabemos que a veces somos reacios a trabajar con indicadores porque no nos gusta que nos estén evaluando, nos estén haciendo un seguimiento o nos estén haciendo comparaciones, pero son importantes sobre todo para hacerle seguimiento a la magnitud pues, de las acciones de este plan estratégico urbano. Y finalmente quería como para ir cerrando, hablarles un poco de algunos de los avances, bueno, creo que los mencioné a lo largo de la exposición, que tiene que ver con los dos estudios que llevaron adelante la gobernación, tanto para justificar la zona económica especial de Palavecino y particularmente, y después el otro estudio que tuvo que ver con la zona económica especial del Estado Lara. En el caso
de lo que sería la alcaldía, uno de los grandes avances fue el decreto sobre el reglamento parcial número 1 de la ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local, que tiene que ver con la distribución de los usos industriales y agroindustriales en la poligonal 2 de la zona económica espacial. Allí quedaron algunos trabajos pendientes por hacer y son parte de los grandes retos que tiene el municipio palavecino, digamos que la ciudad y la asociación civil que estamos proponiendo para abordar en los próximos 10 años. Disculpa, Eh, Pedro Vicente, ¿puedes poner el avance? Ok, sí, sí. exacto. La próxima lámina. Y la última, Ah, bueno, exacto. Este es ya el para avance. cerrar y dar el derecho de palabra, quería también, bueno, agradecer a nuestros compañeros del curso, que son coautores de este trabajo que estoy presentando, como la urbanista Isabela Guzmán, el arquitecto Jorge Batalla, el urbanista José Molina. En aquel entonces nuestros asistentes Moisés Jiménez, Laura Hunda, Rubén Garuzí, Mayra Méndez, Stephanie Gallardo, Girian Mimate y algunos otros cuantos que nos apoyaron aquí, sobre todo estos últimos 5 que nombré, ahora son colegas urbanistas. Eh, un agradecimiento para todos ellos, para Arianna que nos dio también esta gran oportunidad y a ustedes que nos han permitido pues que compartamos eh, estas ideas o estos conocimientos con ustedes. Bueno, yo daría pues, estimadas Lila, Sí. Ariana y Sandra, que demos, pues, abramos el derecho de palabra para que conversemos de algunos otros temas que seguramente Ok. em, Ya falta, podemos. Ajá. bueno, ya va, espera. Falta, falta la lámina. faltan unas láminas. Sí. Sí, como habíamos quedado. Por favor, Pedro Vicente, puedes Pedro, poner las láminas. disculpa. Tendríamos el tiempo corto Bueno, vamos a darle rapidito, pues. Ajá, por favor. Fíjense, estamos dejando para, quisiéramos desarrollar como el centro, después que hacemos todos los estudios, el centro del desarrollo económico es este tema de las zonas económicas especiales. Pero tal vez en Venezuela, sobre todo en el último año o año y medio, la información o el conocimiento que tenemos es básicamente de lo que ha hablado la administración pública. Y quisiéramos y dar unos ejemplos o aclarar un poco qué pasa, qué son las zonas económicas y qué se está desarrollando en la actualidad. Básicamente, si ustedes se meten, no sé, en inteligencia artificial, en Google, básicamente van a conseguir puntos comunes que hablan de lo que está en esta lámina. Pues son áreas geográficas decretadas donde básicamente no se aplican las leyes o regulaciones económicas del país, sino que tienen una regulación totalmente diferente. Son más expeditas, digamos que son más de economía de mercado, y lo que se busca con ello es tal vez atraer inversiones extranjeras o nacionales, generar mayor empleo, fomentar el desarrollo industrial y tratar de generar sobre todo exportaciones, ¿ok? Y desarrollar innovación y tecnología. Ahora, digamos que como la primera vez que yo escuché esto, se lo escuché por cierto un científico venezolano que fue jefe de ciencia de Polar, que es un miembro de la Academia de Ciencias, y él decía que es como un país dentro de un país donde imperan otras reglas, y la idea es generar unos incentivos, sobre todo incentivos fiscales, y tener una infraestructura mucho más moderna y generalmente estas zonas económicas especiales eh, tienen algún tópico en especial. Yo, a manera voy a entrar un poquito a la primera lámina porque quiero explicar un poco para entender qué es lo que nosotros queremos ahí, cómo son las relaciones económicas de esta zona.
En primer lugar, Barquisimeto recibe, por ejemplo, en la línea que está sobre Valencia, Caracas, que es una zona, sobre todo Valencia, una zona de manufactura, envía bienes a esta zona de Barquisimeto Caudari, y esa es un centro como de distribución. Barquisimeto siempre ha sido, su eje ha sido el comercio y ha sido un centro de distribución de mercancías que va al Zulia, a la región andina y a los llanos centrales. Pero a su vez, lo que quiero decir con la flecha roja es que Barquisimeto tiene una zona de influencia muy agrícola. Por ejemplo, Mercabares, ustedes no consiguen un mercado mayorista como el que hay en Barquisimeto. Es el único que tiene un diseño arquitectónico, una distribución y que marca precios en Venezuela, y donde llega mercancía de la zona andina, de los Andes. Barquisimeto es un sitio de transformación, y como tenemos la ventaja de tener un aeropuerto y un tren, que a lo mejor el tren andará a 10 por hora, pero sí es importante para efectos de exportación, y también tiene su aduana. Entonces, fíjense, yo aquí les coloco, porque a veces la gente piensa, me imagino que casi todos aquí son urbanistas, arquitectos, o están interesados en el tema. Fíjense, aquí está una zona económica especial, para que vean que los urbanistas tenemos que ver con esto, en Bangladesh. Fíjense el diseño que hay allí, es una zona económica gigantesca, donde hay manufactura, pero fíjense que ahí no hay chimenea, y ahí hay vivienda. Ese régimen inmobiliario de ahí tiene unas regulaciones totalmente diferentes, pueden ser viviendas de alquiler, en propiedad, pueden ser de una industria que está allí, tiene oficinas, tiene edificaciones para investigación, tiene para manufacturar, tiene sus galpones y sus unidades de transporte que distribuyen el bien o la mercancía que se elabore. Y generalmente las zonas económicas especiales, la mayoría, en la actualidad hay como 5.400 zonas económicas especiales, hay como 500 que están en desarrollo y casi todas están cerca de los puertos, o donde hay una infraestructura o una aduana que indique que todo lo que se hace allí es para la exportación. Ahora fíjense lo siguiente. Aquí es un poco esta lámina, como Barquisimeto es una ciudad muy cerca del agro. Nosotros pensamos que ahí hay que hacer algo como una ciudad o un centro de desarrollo tecnológico. Vamos a ver cómo trato de explicarle eso. Yo que trabajo el tema agroalimentario. Fíjense, por ejemplo, yo trabajo con una persona que acaba de llegar de Londres, venezolano, que trabajó por 10 años allá y maneja unos centros tecnológicos que hay en Londres y fuera de Londres, que básicamente es una zona de innovación donde tú, por ejemplo, vamos a ver cómo trato de explicárselo de una manera así fácil. Por ejemplo, en ese centro tecnológico van las diferentes empresas en el mundo y ellos te contratan que tú le hagas los experimentos. Le voy a dar un caso. Por ejemplo, nosotros somos tal vez los ponentes y los que han generado esta iniciativa, somos de una época en que la investigación se hacía en las universidades, había unos laboratorios, había que esperar no sé cuántos años para lograr un desarrollo. Eso hoy en día está obsoleto. Hoy en día hay una cosa en tecnología, se llama Open Innovation, que es que básicamente, y eso lo vivimos mucho con la vacuna del coronavirus, donde básicamente los científicos pasaron a ser empresarios. Ellos, aparte de ser investigadores, ellos registran una patente. Entonces, a lo mejor una vacuna, un bien, un servicio que tú quieras desarrollar, drones, cosas que tengan que ver con la cibernética, hay empresas de científicos que unen patentes, las unen como un Lego y en términos de un año elaboran un producto. Cambio antes ese esquema en las universidades, de hecho las universidades, sobre todo en las de Estados Unidos y las británicas, los centros de investigación se volvieron empresas porque la investigación termina en un producto y eso termina siendo un negocio. Entonces los centros de desarrollo tecnológico pasan a ser una actividad como una empresa
donde puede ir una persona, por ejemplo, si estamos cerca de una zona agrícola, queremos desarrollar un tractor, yo quiero desarrollar unas variedades de vegetales o quiero hacer un cambio genético en unos animales, en ovinos, en ganado vacuno, y yo necesito adaptarlo al clima de Venezuela. En ese centro tecnológico, fíjense que tenemos solamente 800 hectáreas para hacer todo esto. Yo puedo ubicar eso. Entonces, estos centros tecnológicos, aparte de ser avanzados, son más eficientes, son automatizados, reducen los costos, tienes una experiencia más cercana a tu cliente. Y lo importante es que estos centros cada vez están más cerca de las ciudades. Y cuando le hablamos que habían unas universidades, es porque tú tienes un talento que va a desarrollar o va a trabajar en estos centros tecnológicos. Eso va a generar cambios en la ciudad, va a generar empleo. Pero también Barquisimeto, como yo le dije, así como la Puerta de Occidente, ahí puede ser un centro tecnológico logístico. Fíjense que llegó, para que tengan una idea, Amazon. La fortaleza de Amazon es su logística. Ustedes ven los videos de las cajitas que ruedan, que robots la toman. Entonces imagínense que yo tengo un centro tecnológico y tengo uno de logística. Yo agilizo mucho los costos, puedo armonizar mejor mi producción nacional con un tema de exportación. Hoy en día, fíjense, yo que trabajo alimentos, por ejemplo, le doy un ejemplo. Hace 10 años, producir un litro de aceite, el 80% era el costo de la materia prima, por ejemplo, de soya, jonjolí, para hacer un aceite. Hoy en día, el 80% de ese litro de aceite que nosotros compramos es la logística. Ese tema de los camiones, por ejemplo, ese tema de los bochitos que vienen a Caracas o en toda la ciudad y distribuyen los vegetales, eso a la larga va a morir porque no es económicamente viable con todo este tema de los costos de combustible. Si yo logro, por ejemplo, tener un centro logístico refrigerado, yo alargo la vida de los alimentos, carne, vegetales. Pero lo más interesante de todo esto, para terminar rápidamente, es que todo el mundo piensa que estos centros, estas zonas económicas especiales, es porque viene o un gobierno o viene una empresa muy grande, llega Microsoft, se instala aquí, llega Google. No, fíjense, hoy en día las zonas económicas especiales se titularizan en las bolsas de valores. Por ejemplo, yo trabajo en la bolsa agrícola aquí de Venezuela y un tema que nosotros trabajamos mucho es que tú no necesitas un tipo que tenga con 3, con 20 millones de dólares. Tú puedes titularizar ese proyecto, a lo mejor tú consigues a alguien que invierte el 40% en el proyecto, en un proyecto de esto, y el 60% tú lo vendes en bonos o en títulos de $1,000. Y eso le da un rendimiento X a un inversionista que puede ser un pequeño inversionista. Eso hoy en día se hace así en todas las zonas económicas especiales. Esa foto que yo le mostré de uso urbanismo, a lo mejor ahí hay cientos de inversionistas que creen esa idea y así es que se vende las zonas económicas especiales. Bueno, ahí les dejo eso y estaremos atentos a las preguntas. Ok, muchas gracias, Pedro Vicente. Y muchas gracias para Carlos. Por aquí tenemos unas preguntas. Entonces vamos a iniciar porque estamos ya con el tiempo medido, ¿verdad? La primera, una pregunta para Pedro Vicente. ¿Pudieron conocer el impacto de las zonas económicas especiales en el valor del suelo? ¿Cuál ha sido el rol de los anteriores propietarios agrícolas en esta transformación? Fíjate, ahí hay varias respuestas. Por ejemplo, hay zonas económicas especiales que no han sido exitosas. Le voy a citar una de Honduras, donde hay un tema, esa zona económica especial fracasó por un tema laboral, porque fueron más que todo para maquilar, y ahí, por ejemplo, el suelo perdió valor. Hay varias formas de, por supuesto es exitoso, por supuesto que no solamente la zona económica, sino la influencia que va a tener en la ciudad o en el entorno. Ahí hay maneras de inclusive, yo investigué algunas zonas económicas especiales donde el propietario del suelo participa en las ganancias del proyecto
Bueno, acuérdense todo eso que vimos en la universidad, la plusvalía, cuando hay éxito hay plusvalía y eso siempre va a tener. Y les voy a contar una anécdota rapidito. Hace 15 años vino mucho caraqueño a Barquisimeto y las casas, Lila, ¿tú te acuerdas? Si una Sí, casa valía 200.000, se puso en 500.000. La gente está vendió una casa barato. de metal Sí. y la vendía, se compraba dos en Barquisimeto y compraba 5 taxis de aquellos blancos y vivían de los taxis, los jubilados. Bueno, esos son temas que tienen que ver con la tierra y tienen que ver con la economía que generemos. Ok, sí. Bueno, también de parte de Sandra Ornés, una pregunta para Carlos. Al no existir un plan integral para las zonas económicas especiales, cada interesado presenta proyectos propios ante el municipio. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para adecuar las redes de infraestructuras ante estas zonas económicas especiales en el marco de la planificación del municipio? Micrófono, Carlos. El micrófono, Carlos. Sí, sí, listo. Déjalo abierto. En relación a la última, estamos justamente en una situación bien compleja. Por lo siguiente, el plan integral estratégico que se hizo particularmente para el municipio palavecino, no ha sido aprobado, ¿ok? No ha sido aprobado por las instancias nacionales. Por otro lado, tenemos un decreto que salió antes de la creación de la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, y hoy en día no ha habido un pronunciamiento claro, preciso, sobre la continuidad de de todas las políticas que están contenidas en ese decreto con respecto a la zona económica especial de Palavecino. Entonces, aún no el gobierno nacional no se ha pronunciado si va a continuar o simplemente, vamos a decir, va a echar atrás el contenido de ese decreto. Entonces, hasta tanto, digamos que las inversiones en infraestructura están prácticamente paralizadas. Lo poco que hemos avanzado que tiene que ver con el desarrollo de de una parte de la zona industrial viene siendo o se viene trabajando a través de una alianza público-privada donde el promotor es el municipio, pero realmente quien están poniendo los dineros para esa inversión en infraestructura, vialidad, es el ente privado, el organismo privado. Entonces, como les decía al principio, y la alcaldía es la que está llevando el peso mayor, a pesar de que eso no lo decía el decreto, el peso mayor en cuanto a resolver los distintos problemas que se están generando al incorporar estas 2.800 hectáreas al área urbana. Y en particular, fíjense ustedes, una competencia que no es de una alcaldía, que es el manejo de áreas agrícolas en áreas urbanas. Entonces, bueno, en parte, pues pudiéramos decir que por eso es que ahorita no se está llevando adelante ningún tipo de infraestructura desde el gobierno nacional. Sí hay algunos proyectos particulares, pero requieren unos trámites del gobierno nacional. Por ejemplo, la cuestión, lo que tiene que ver con la electricidad o el uso del gas doméstico, que es justamente la tubería principal de distribución del gas, está justamente en el medio de esa gran zona industrial. El tema ferrocarrilero, que el cual también es otro tema importante, por cuanto entonces hay que hacer una rehabilitación de parte de la línea del ferrocarril en esta zona entre Cabudare y Yaritagua, por cuestiones de, bueno, las lluvias han traído bastantes problemas, y el terraplén, en cierta manera, pues en un sector justamente del Mayal, se vino abajo y quedaron las líneas del ferrocarril en el aire. Entonces, bueno, hay una serie de retos que tenemos que abordar y que desde la alcaldía únicamente pues no podemos, no hay una manera
de solucionar tantos detalles en cuanto a infraestructura. Y bueno, quería hacer un comentario en relación también a lo que vivimos con relación a los precios. Cuando antes del establecimiento pues, de toda esta zona económica especial, los precios rondaban entre 1 y 5 dólares por metro cuadrado. Hoy en día se está ofertando los terrenos alrededor de 30 dólares el metro cuadrado. Entonces, bueno, ahí hay una plusvalía producto del cambio digamos, de área rural a área urbana, y quizás con la zonificación habría que precisarlo aún más porque no hemos ahondado en ese asunto, pero ya hay se siente pues un cambio en cuanto al mercado del suelo. Del suelo, correcto. Por acá el colega Gilberto Chona, saludos. Él comenta interesante plan y hace la pregunta de ¿cuál es la métrica que establecieron para medir los resultados principales de Cabudare 33? ¿Cuáles son sus metas o indicadores cuantificados y verificables? Sí, bueno, al Lo viste en la final... lámina, ¿sí? Sí, hay claro, pasamos rapidito, pero había Sí. se hicieron unos indicadores en cuanto, bueno, a las distintas estrategias que teníamos establecidas. Por ejemplo, la cantidad de personas que estaban accediendo por ejemplo, a los servicios de agua o al servicio digamos, de aseo urbano. Ah, bueno, aquí hay algunos de ellos, ¿ves? Algunos. Los residuos urbanos recogidos selectivamente en kilogramos por habitante por año, hoy en día prácticamente no hay ese servicio. Zonas verdes por habitante, metro cuadrado por habitante, tampoco los tenemos, a pesar de que hay un potencial en cuanto a zonas para áreas verdes. Eh, por ejemplo, en la caudal gobernable e internacional, estamos midiéndolo en el equipamiento de las tecnologías de innovación y en los hogares, o sea, el Internet, en términos de porcentaje, porque hoy en día lamentablemente no hay servicio de telefonía y por tanto tampoco hay de Internet, pero ese es también un indicador que establecimos. La satisfacción de la ciudadanía, por ejemplo, con los servicios municipales, en una escala del 1 al 10. En este momento prácticamente esos servicios están mal, pero okay, la idea de tener estos indicadores en la medida que se vayan haciendo las obras de infraestructura y se logre un desarrollo urbano ya sostenible, pudiéramos estarlo midiendo, igual que, bueno, algunos elementos, por ejemplo, una vez que estén las industrias establecidas, prepararnos para entonces ver cuál es el tráfico de mercancías por carretera o por la vía del ferrocarril en cuanto a toneladas por kilómetro, etcétera. Igual la tasa de desempleo en situaciones de porcentaje. Hoy en día prácticamente esta gente vive de algunas actividades agrícolas, y entonces, bueno, nosotros nos gustaría tener esos indicadores para una vez que empiecen las áreas, digamos, industriales a funcionar y se potencie todo el desarrollo industrial que hay en esa zona. Por supuesto, sabemos que estas zonas económicas especiales y particularmente de la Pala Vecino de 2.000 hectáreas, 2.800 hectáreas, requiere una superficie mayor, sobre todo si estamos pensando pues, en exportaciones internacionales. ¿Ok? Bueno, Mira, pero sí hace un comentario aquí entre urbanistas. Un saludo a Gilberto Chona, amor, los que no lo conocen, amigo de allá de la época de la universidad. Gilberto tuvo, creo que hasta no hace mucho, trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Si hay alguien que sabe sobre nuestras ciudades, es Gilberto. Inclusive deberíamos captarlo para un próximo evento, y yo estoy seguro que de nuestra ponencia hay muchos comentarios y experiencias de otras ciudades. Saludos, Gilberto. Bueno, Gracias, vamos. Pedro. Ya. Gilberto, adelante. Yo ya hice una presentación. Yo fui el primero que el presentó primero.
creo, en esta cadena de eventos, pero un poco sobre la pregunta que le hacía, sobre todo a Carlos, es que en estas cosas hay que establecer una métrica y tener metas, porque es que lo que no, en un plan que no tiene mecanismo de medición y metas y números específicos, concretos, incompleto si no se tiene una visión cuantificada de cómo el largo plazo se ve en términos de los indicadores que muy bien escogidos están, ¿no? Residuos urbanos, equipamiento de las TIC, etcétera. Pero si esto no se establece como una meta, con una línea de base y con resultados intermedios y cuál es el resultado final que se quiere lograr cuantificadamente, es difícil convencer a otros agentes, tanto nacionales como internacionales, como inversionistas, como inclusive atraer más talento, atraer más inversión, si no se tiene claro el cuadro cuantitativo de un plan. Pero eso solo es una observación más que todo metodológica que salta a la vista. Muchas gracias, Gilberto. Muy buen aporte, sí, y a ser tomado en cuenta. Un saludo para Celina Millán. Ella coloca aquí el siguiente comentario. Hola, pregunta, ¿hay alguna propuesta de diseño urbano para aplicar estos conceptos de diseño urbano sostenible? Sería interesante que las carreras de arquitectura y urbanismo trabajaran en estas propuestas en talleres o trabajos de tesis. Bueno, se han ido incorporando. Hay Sí. unos equipos de la Universidad Central del Núcleo de Extensión Lara, ubicado en Barquisimeto, que están trabajando sobre estos diseños con conceptos urbanos sostenibles. Algunos de los estudiantes de urbanismo, o incluso hay un trabajo especial de grado sobre el desarrollo, diseño urbano sostenible en el centro poblado del Palaciero, y se dieron inicio a través de la pasantía a, digamos, unos lineamientos generales a los centros poblados de Coco y Mono y de El Mayal, que son quizás los más grandes que están dentro de esa zona económica especial, y se hicieron algunos aportes en este sentido, en cuanto al diseño urbano sostenible y una propuesta, pues, porque está previsto la realización de unos esquemas de ordenamiento sumario en estos poblados. Bueno, por acá tengo una, una pregunta del arquitecto María Blanco. El financiamiento del plan, ¿quién lo costeó? ¿Fue iniciativa de la sociedad civil o iniciativa académica? ¿O el municipio? Bueno, la elaboración de estos planes, los que hablé de la gobernación, fueron iniciativas, pues, bueno, de la misma, a través de la Secretaría Económica de la Gobernación. Hubo unos aportes del sector privado para lo que fue la elaboración del decreto o los estudios que soportaron el decreto para la reglamentación de esa zona industrial. Y por supuesto la universidad pues ha hecho sus aportes a través de sus estudiantes y las asesorías que hemos hecho algunos de los profesores. Por acá hacen la siguiente pregunta, Eumilis. ¿El plan contempla una implementación escalonada en fases de corto, mediano y largo plazo? ¿Se ha considerado un enfoque de planificación circular en mira a la sostenibilidad? Son tres preguntas en uno. La última sería, y en cuanto a la factibilidad, ¿se han estimado los costos asociados a las etapas de desarrollo? Entonces vamos con la primera, si hay un plan, si hay una implementación escalonada en fases para corto, mediano y largo plazo. Sí, se tiene todo un programa, al menos a 10 años, con acciones de corto, mediano y largo plazo.
Ya, claro, lo que pasa es que aquí no podíamos detallar todas estas, pero sí hay incluso las de corto plazo tienen ya una estimación de costos, ¿ok? Eh, si es factible o no va a depender pues de si logramos conseguir pues la inversión desde los organismos públicos, sobre todo en la parte de lo que es infraestructura de servicios y vialidad, que es Correcto. fundamental. Ujú. Hay una pregunta que dice, ¿se ha considerado un enfoque de planificación circular en mira a la sostenibilidad? Eh, Sí, sí, de hecho hay algunos elementos que se manejaron sobre la economía circular, sobre todo en cuanto al desarrollo de las zonas industriales, el manejo de los desechos, cómo utilizarlos también para el fomento de las áreas verdes, la canalización de aguas, cómo utilizar entonces las aguas servidas mediante tratamiento para el riego de áreas verdes, etcétera. Yo quiero hacer un comentario con respecto a esta pregunta. Mira, hoy estos son proyectos que definitivamente lo ideal es conseguir financiamiento con organismos multilaterales. Vale aquí que tuvo Chona. Pero, por ejemplo, yo como sector privado en el que estoy, donde uno va, capacitaciones, conferencias, hoy en día, si tú no tomas tema de, por ejemplo, en el tema de alimentos, todo lo que es regenerativo, economía circular, tú no tienes, si tu proyecto no tiene ese contenido, es difícil que cualquier multilateral o organismo que te quiera financiar logres eso. bien. Y yo quiero, como ya sé que con ganas el tiempo, Ujú. yo creo que nosotros todos debemos involucrarnos con este tipo de proyectos porque de un u otro momento este país, yo no voy a meterme tanto en lo del cambio político, pero tiene que haber un break y todos estos proyectos, aquí yo creo que va a venir mucha inversión extranjera, inversión de multilaterales, y nosotros tenemos que tener la tarea hecha. Y un poco el ejercicio que nosotros aquí queremos hacer con todas las limitaciones. Bueno, Carlos que trabajó más ahí en Caudare, él ha tenido que pasar por todos estos temas burocráticos, pero la idea es seguir y tener esas ideas allí, porque yo creo que va a llegar un momento que va a llegar la expansión, van a llegar las inversiones y uno tiene que tener medio diseñados los temas. Gracias, Pedro. Voy a leer solo un último comentario por efectos del tiempo y luego le damos la palabra a Gilberto. Jefferson Parra hace el siguiente comentario. Saludos para Pedro Vicente. Me intriga saber si en Venezuela hay algún avance con materia de tecnologías de producción de alimentos en hidroponía vertical en viveros controlados. Esto parecería alineado con la visión de tecnología y agroindustria en Cabudare, como ya se está desarrollando en países como Holanda y Alemania, y que de cara al cambio climático termina siendo la forma más sostenible de producir alimentos. Bueno, Eh, sí, en el tema de alimentos, no hay como en Armería en España, que tiene 48.000 hectáreas de puros invernaderos y de alta tecnología de producción de alimentos. Si hay alguno, por ejemplo, parece mentira, aquí en Caracas hay un invernadero con luz, con estas lámparas especiales, o sea, no necesita iluminación solar. Por cierto, lo hace un científico de estos jubilados del IBIC, un biólogo, que por cierto es de la Simón Bolívar. Ya si hay, por ejemplo, hay empresas como Hidroponías de Venezuela, si hay alguna, pero son muy incipientes, no es la mayoría, y yo creo que por un tema de costo vamos a tener que llegar allí. Pues. Y la idea es tal vez en este proyecto ubicar proyectos de ese tipo. Sobre todo que hoy en día la vegetación, los alimentos tienen que estar más cerca de las ciudades. Eso de tener la grita que está casi pegado a Colombia, está para allá en Táchira, para allá unos vegetales a Upata, eso ya desde el punto de vista de costo y del tema de combustible es inviable. ok. Eso poco a poco tiene que evolucionar.
Entonces le vamos a dar la palabra a Gilberto, un comentario corto, Gilberto, te agradezco, y Cortísimo. luego ya cerraría entonces la urbanista Ariana para cerrar la presentación. Adelante, Gilberto. Mira, con relación a un comentario que hizo Pedro, este tipo de plan trasciende al desarrollo urbano y entra ya en el ámbito del desarrollo económico regional. Eso está clarísimo para todos los que estamos aquí. Y esta discusión no es nueva, esta discusión es muy vieja y sobre todo en Europa se dio en la última parte, en la primera parte, la última parte del siglo XX y primera parte de lo que vamos del siglo XXI. Y la Unión Europea, la OECD, que es el club de los países más avanzados en el tema de desarrollo urbano regional, llegaron a establecer lo que se llama el contrato plan. El contrato plan es un contrato entre todos los agentes privados y públicos para desarrollar ordenadamente una región o una subregión, un conglomerado urbano de varios centros poblados en términos de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad urbana territorial, de competitividad y de gobernanza. Y esto es como la base sobre la cual hay que comenzar para poder hacer que estos planes sean reales, implementables y efectivos y que logren los resultados para la gente. Entonces, eso es lo que básicamente está planteado. Yo estoy de acuerdo con Pedro que el futuro va a ser mucho mejor que el presente en estos temas, pero debemos adoptar las metodologías más avanzadas, utilizar la inteligencia artificial y otras herramientas que están ahora presentes para lograr este mayor bienestar para la gente a nivel de cada territorio. Entonces, los felicito y les agradezco por invitarme a esta charla. Muchas gracias, Gilberto. Si alguien quedó pendiente por alguna pregunta, discúlpenos por el tema del tiempo, ya no podemos aceptar más, pero vamos a darle el cierre. Por favor, la colega Ariana puede entonces Ok. proceder. Bueno, nada, muchas gracias de verdad al equipo que presentó Caudare. Yo quiero leer esta última pregunta porque me inquieta. Dice, saludes, soy estudiante de urbanismo de la UCLA. Pregunta, ¿habrá más proyectos en el futuro además de Caudare? Claro que sí, eso es lo que queremos todos, que haya muchos proyectos, muchos planes y que tengamos muchos trabajos. Ahorita el urbanismo en este país de verdad que está mermado, paralizado. eh, Prácticamente no se están haciendo planes. Hacer un plan, bueno, este plan en el que de alguna manera también estuve involucrada haciendo seguimiento, requiere un gran esfuerzo y como todos los planes requieren grandes equipos, y además que se involucren todos los sectores de la sociedad. Tenemos gobiernos locales que prácticamente no le interesan hacer planes urbanos, planes de ningún tipo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero tenemos la esperanza de que algún día, también como dijo Vicente, podamos retomar el trabajo de planificación. Eh, bueno, con respecto a este plan, en relación con los otros que hemos venido trabajando bueno, en todos los cursos de planificación estratégica que he dado, este se involucraba con la parte agrícola y de verdad que fue sumamente interesante y ahí nos dimos cuenta que eh, no debemos nada más circunscribirnos a la parte urbana de las ciudades, ¿no? Siempre es bueno tomar en cuenta el medio rural, ampliar bueno, a otros sectores, pues, fuera de la ciudad. Y lo otro, bueno, quería terminar con una publicidad. Estoy lanzando mi próxima edición del curso de Planificación Estratégica Urbana. Las inscripciones van a ser hasta el viernes, así que yo creo que casi todos han recibido los correos. Si les interesa el tema y ahondarlo, bueno, me encantaría que se inscribieran o que lo difundieran también. Bueno, muchas gracias. Entonces,
a Pedro Vicente, a Carlos Pacheco y bueno, y nosotras tres que bueno, que estamos moviendo esta iniciativa y esperamos seguir con ella y con otros temas, así que esperen los anuncios. No sé si Sandra o Lila quieren agregar algo más. Si no, bueno, abandonamos la sesión. Muchas gracias a todos por la asistencia, por haberse conectado y por facilitarnos el intercambio de ideas. Gracias, gracias.